Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes abrimos el informativo con la guerra en Gaza. Al menos 40 personas han muerto después de que Israel atacara 5 centros de acogida con 30.000 desplazados. 2 de ellos eran colegios. Justo cuando las cifras de muertos superan los 25.000 en la franja de Gaza, según las autoridades gazatíes. Hamás ha ofrecido en las últimas horas soltar a los rehenes israelíes que tiene bajo su poder a cambio de una tregua. Un pacto que Netanyahu ha rechazado. Esto ha supuesto que familiares de los rehenes irrumpieran en el Parlamento israelí. Mientras en Ucrania, Kiev rechaza las acusaciones de Rusia, quien le acusa de perpetrar un ataque contra un mercadillo en la ciudad ocupada de Donetsk y que ha dejado al menos 28 muertos este domingo. Por cierto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, deja el camino aún más fácil a Donald Trump al retirarse de la contienda de las primarias republicanas en Estados Unidos. Ya solo queda como contrincante la exembajadora estadounidense en las Naciones Unidas, Nikki Haley. Además, estamos al tanto de todos los estragos que está dejando el temporal en Occidente. En Estados Unidos ya han contabilizado más de 90 muertos. En Europa hay alerta roja por vientos en varias regiones irlandesas. Y aquí en España, las inundaciones afectan a varios puntos de la región de Castilla y León. Pero hay más noticias, sobre todo protestas en distintos puntos de Europa. Vamos con los titulares del día. Benjamin Netanyahu rechaza la propuesta de tregua presentada por Hamás. El primer ministro de Israel considera inaceptables sus exigencias. Cruce de acusaciones. El ejército de Ucrania niega su implicación en el bombardeo de la ciudad de Donetsk. Rusia lo califica de ataque traicionero contra civiles. Más de 90 muertos debido a las inclemencias climatológicas en Estados Unidos durante la última semana. La nieve y el frío siembran el caos en los países europeos. Miles de personas protestan contra la gestión del gobierno gallego de la crisis de los pellets de plástico. La vicepresidenta de Democracia y Demografía de la Comisión Europea dijo en una cumbre sobre problemas demográficos que Europa no es un continente envejecido, sino más longevo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado la propuesta de tregua presentada por Hamás. Según Netanyahu, las exigencias de la organización palestina son simplemente inaceptables, ya que supondrían prácticamente volver al statu quo anterior a la guerra, y aceptar su sugerencia supondría un daño fatal para la seguridad de Israel. A cambio de la liberación de nuestros rehenes, Hamás exige el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores de la Nukba y dejar a Hamás intacta. Si aceptamos esto, nuestros guerreros habrán caído en vano. Si aceptamos esto, no podremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, no podremos devolver a los evacuados sanos y salvos a sus hogares y un próximo 7 de octubre será solamente cuestión de tiempo. Netanyahu rechaza la solución de los dos estados en un posible escenario de posguerra. La presión aumenta sobre él, ya que los familiares de los rehenes exigen al gobierno israelí que se esfuerce más para llevar de vuelta a casa a quienes permanecen cautivos en Gaza, aunque ello signifique una tregua o un alto el fuego con Hamás. Entre tanto, un nuevo ataque aéreo selectivo de Israel en el Líbano terminó con la vida de un oficial de Hezbollah e hirió a varios civiles, según fuentes libanesas. Un ataque aéreo similar en Siria, en el que murieron varios oficiales de la Guardia Revolucionaria, provocó una enérgica reacción de Irán. El presidente iraní Raisi declaró que Teherán no dejará sin respuesta los crímenes del régimen sionista. Más de 25.000 palestinos muertos por ataques israelíes en Gaza. La cifra de muertos incluye los al menos 178 cadáveres que han llegado a los hospitales de Gaza desde este sábado, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Los heridos superan los 62.000. En la noche del sábado, francotiradores israelíes mataron a varias personas y causaron heridos en el barrio de Al-Gatiba, en Ciudad de Gaza. Israel ha publicado estas imágenes de un túnel que asegura que está en la ciudad de Yan Yunis. El ejército de Israel explicó que tiene 800 metros y que ha servido para retener a 20 de los secuestrados israelíes del 7 de octubre. Los ataques indiscriminados de Israel sobre la franja de Gaza han dejado un rastro de miseria y devastación total en el enclave palestino. La crisis humanitaria se agrava ya con casi 2 millones de desplazados forzados por Israel a trasladarse al sur hacia la frontera con Egipto.
Ataque islamista con misiles contra una base conjunta de Irak y Estados Unidos. Se trata de la base de Ain al-Assad, a 180 kilómetros al oeste de Bagdad. Ha sido blanco este sábado de una veintena de misiles. Hay varios estadounidenses y un iraquí heridos por traumatismo cerebral. La mayoría de los misiles fueron interceptados en el aire por el sistema de defensa antiaérea, salvo uno que cayó en el interior de las instalaciones. El ataque se lo ha atribuido Resistencia Islámica en Irak, coalición que incluye milicias respaldadas por Irán. El ejército de Ucrania niega su implicación en el bombardeo de la ciudad de Donetsk, que se encuentra bajo control ruso. Las tropas de Rusia afirman que la artillería ucraniana terminó con la vida de al menos 28 personas el domingo, cuando los proyectiles alcanzaron una plaza abarrotada de gente en la que tenía lugar el mercado dominical. Rusia califica el bombardeo de ataque traicionero contra civiles. Zelensky no lo menciona en su discurso. Todo lo que fortalezca a Ucrania y proteja a nuestro pueblo aporta fuerza a todos los que en Europa y en el mundo valoran el derecho internacional. Todo lo que debilite a Rusia y devuelva la guerra a Rusia contribuye a la estabilidad de las relaciones internacionales y salva al mundo de crisis aún mayores. Los medios de comunicación ucranianos publicaron a última hora del domingo artículos en los que se afirmaba que el Servicio de Seguridad de Ucrania había planeado y organizado el ataque contra la terminal de transporte de productos químicos de Astluga, cerca de San Petersburgo. Mientras, las fuerzas de Rusia han tomado el control de la aldea de Krochmalne, en la frontera administrativa de las regiones de Kharkov y Lugansk. Una zona en la que el Kremlin trata de presionar con continuas ofensivas, pero donde no logra un éxito significativo por el momento. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que hizo campaña presidencial bajo el lema «Nunca retrocedas», da marcha atrás. El domingo anunció su decisión de abandonar la campaña y respaldar a Donald Trump. DeSantis era visto como el principal oponente de Trump, pero al mismo tiempo era criticado por dudar a la hora de atacar directamente el posicionamiento de Trump. Desde que DeSantis se unió a la campaña a finales de mayo no ha dejado de perder apoyos. Hace una semana sufrió una sonora derrota en los caucus de Iowa, obteniendo un 21% frente al 51% de Trump. Mortífera ola de frío. Se han confirmado al menos 91 víctimas mortales relacionadas con las inclemencias climatológicas en Estados Unidos durante la última semana. En todo el país se han producido condiciones extremas con temperaturas bajo cero, nevadas intensas y anómalas y heladas, especialmente en el nordeste. Según los meteorólogos, allí es donde el aire ártico se combinará con la humedad del Golfo de México para crear un gélido caos. Muchas de las víctimas mortales se deben a la caída de árboles y los accidentes en carreteras cubiertas por el hielo. Europa también ha experimentado tormentas de nieve y heladas más intensas de lo habitual. En algunas zonas de Rumanía, el domingo se registraron temperaturas de hasta 18 grados centígrados bajo cero, mientras que la temperatura media normal de la estación ronda los 0 grados. Irlanda y Gran Bretaña sufren la llegada de la tormenta Isa, que viene acompañada de fuertes vientos, intensas lluvias y oleaje. En varias regiones irlandesas se ha decretado la alerta roja por viento. Más de 2.000 hogares y empresas se encuentran sin suministro eléctrico. Se teme que se produzcan inundaciones como las que sufre la Comunidad Española de Castilla y León. Cientos de trenes cancelados, carreteras cortadas y vuelos redirigidos son las consecuencias del temporal Isha que ha arrasado Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Isha es la 9ª tormenta con nombre que se ha registrado en Gran Bretaña desde el pasado mes de septiembre. El operador ferroviario de Escocia se vio obligado a detener el servicio de trenes mientras varias carreteras importantes en el norte de Gran Bretaña fueron cerradas debido al viento, los árboles caídos y los camiones volcados. Varios vuelos con destino a aeropuertos del país también fueron redirigidos, incluido un vuelo de las Islas Canarias a Dublín, que terminó en Burdeos, en Francia. Mientras tanto, la borrasca Juan amenaza con más inundaciones en España, en la región de Castilla y León, donde varios ríos se han desbordado, provocando el cierre de carreteras y el desalojo de vecinos de varias provincias. La policía evita la toma de un hospital en Ecuador y eleva las detenciones a 2.800 desde que comenzó el estado de emergencia.
Las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a 68 presuntos miembros de una organización delictiva que intentaron tomar un hospital en la provincia de Guayas. Las autoridades creen que los detenidos intentaron rescatar a otro miembro de su banda que había ingresado en el hospital con heridas. La policía también incautó drogas y armas de fuego entre los detenidos. Francisco intercede por los secuestrados en Haití. El Papa Francisco ha pedido la liberación de un grupo de personas, entre ellas 6 monjas que han sido secuestradas. Desde una ventana del Palacio Apostólico, Francisco se dirigió a los fieles en la Plaza de San Pedro este domingo. El secuestro tuvo lugar el viernes pasado a plena luz del día en el centro de la capital, Puerto Príncipe. Francisco reclamó el fin de la violencia y la armonía social en uno de los países más pobres del planeta, ahora controlado por bandas criminales que extorsionan a la población. Miles de personas protestan contra la inacción del gobierno gallego ante la crisis medioambiental que se está viviendo en las costas del norte de España tras la caída al mar de cientos de miles de pequeñas bolas de plástico que desde hace semanas empezaron a llegar a las playas del norte. Los manifestantes mostraron su insatisfacción con el Ejecutivo regional, que esperó más de 20 días para activar el nivel 2 de emergencia, que le permite pedir más ayuda al gobierno central para abordar la crisis. El pasado 8 de diciembre, un buque holandés perdió varios contenedores con cientos de miles de pequeñas bolas de plástico, los llamados pellets, que cayeron al mar y llegaron a las costas de Galicia y el Cantábrico. La Fiscalía española ha abierto una investigación sobre la crisis con el temor de que los pellets tengan propiedades tóxicas que podrían poner en peligro la seguridad alimentaria. Participación masiva en Alemania en las protestas contra la ultraderecha. Decenas de miles de personas se reunieron nuevamente en todo el país este domingo. Las manifestaciones se producen como protesta a una reunión de Alternativa para Alemania con nazis y conservadores para tratar de la deportación de millones de inmigrantes, incluidos algunos con ciudadanía alemana. Los organizadores se vieron obligados a cancelar la manifestación prevista en Múnich. Pidieron a los asistentes que se dispersaran por razones de seguridad, ya que se habían presentado unas 50.000 personas, el doble de las previstas para el acto. El viernes hubo que detener anticipadamente una manifestación multitudinaria en Hamburgo, ya que acudió más gente de la esperada. Se convocaron manifestaciones en alrededor de 100 ciudades de toda Alemania durante el fin de semana, incluidas Múnich y Berlín este domingo. Decenas de miles de personas protestaron en las principales ciudades de Francia contra la nueva ley migratoria que ha causado gran controversia en el país. Los manifestantes pidieron al presidente francés Emmanuel Macron que impida la entrada en vigor de la ley, que ha sido calificada como la más dura en 40 años. La norma implementa, entre otras cosas, una cuota anual para inmigrantes, así como la retirada del permiso de residencia por infracción de la ley o violación de los principios de la República. Crisis agrícola en la UE. Las manifestaciones van aumentando en toda Europa. Los agricultores han salido a la calle y cortado carreteras en protesta contra las medidas en el sector de la Unión Europea. En Rumanía, las conversaciones con el gobierno han fracasado. Los manifestantes exigen impuestos más bajos y beneficios más justos. Mientras, en Alemania, los trabajadores del campo dicen apoyar la agricultura ecológica y libre, pero para ello necesitan las reformas correspondientes. Los activistas medioambientales de Fridays for Future se han unido a las protestas. Los agricultores y pastores sostienen que suelen ser los chivos expiatorios de las reformas de la transición verde y los primeros en perder las subvenciones en caso de un agujero en el presupuesto de un país. En Francia, el primer ministro Gabriel Attal se reunirá con el presidente del sindicato de agricultores FENSEA, quien decidirá si convoca una acción nacional. Europa no es un continente que envejece, sino uno en el que se viven más años. Son las palabras de la vicepresidenta de Democracia y Demografía de la Comisión Europea, Dubravka Šuica. En su intervención en una cumbre en Atenas sobre problemas demográficos, señaló que los europeos vivimos ahora entre 20 y 30 años más, destacando que podemos ser productivos durante más tiempo.
No tenemos suficiente gente, no tenemos suficiente capital humano aquí en Europa, pero tampoco en Grecia ni en muchos Estados miembros. Presentamos un conjunto de herramientas el pasado octubre y tenemos 4 pilares. Como ya he dicho, hemos intentado aprovechar el capital humano de familias jóvenes, de mayores, y esto es fenomenal porque vivimos 10 años más en las últimas 5 décadas. Por otro lado, la vicepresidenta reconoció que el sentido de urgencia ha aumentado significativamente a medida que los cambios demográficos van afectando a más sectores. Europa todavía tiene que encontrar la salida, así que esta es la razón por la que instalamos el 4.º pilar, que son los migrantes. Y cuando digo migrantes me refiero a migrantes legales. Sé que es un tema muy delicado. Estamos hablando de fuga de cerebros, pero no solo de fuga de cerebros, sino de capacitación y circulación de cerebros para que estas personas puedan adquirir conocimientos en Europa y volver a casa. Además, subrayó que aunque las tecnologías digitales ayudan, hay muchas tareas y acciones sociales en las que no pueden reemplazar a los seres humanos. Sarah Ferguson, diagnosticada de cáncer de piel. La duquesa de York recibió la noticia semanas después de su mastectomía. A la duquesa de York le extirparon recientemente varios lunares en una clínica austríaca. El análisis determinó que uno de ellos era un melanoma maligno, la forma más agresiva de cáncer de piel. Este lunes, la duquesa aseguró en su cuenta de Instagram mantener su buen ánimo. De 64 años, Ferguson estuvo casada con el príncipe Andrés, hermano menor de Carlos III, hasta 1996. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha inaugurado un controvertido templo hindú en Ayodhya. Con la inauguración del centro de culto dedicado al dios Rama, ha cumplido una crucial promesa nacionalista hindú que su partido gobernante espera que le catapulte a un tercer mandato consecutivo en las próximas elecciones. El lugar sagrado se levanta sobre los restos de la mezquita de Babri, que data del siglo XVI. En 1992, una multitud hindú destruyó el templo por considerar que invadía el lugar de nacimiento de Rama, una de las deidades más veneradas por los hindúes. La demolición de la mezquita desencadenó sangrientos disturbios en toda la India que dejaron 2.000 muertos, en su mayoría musulmanes. Hasta aquí las noticias más destacadas de este lunes en este informativo dedicado especialmente para todos los que nos seguís a través de YouTube o nuestra página web. Ya saben que suyos son los comentarios y que sus pulgares hacia arriba impulsan la difusión de la información por todo el mundo. Les dejamos con el no comen del día, en el que verán la colorida exhibición de tulipanes de Ámsterdam, en Países Bajos. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Die het mogelijk maken om op een andere manier onze hulp te plukken. 200.000 tulpen hier gaan staan. Die zal meteen over een paar uurtjes er allemaal lekker met jullie mee naar huis gaan. Laat ik het wel nog rijden. Perfect. I handle it off. That's Thank perfect. You so much. Thank you.